Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa Televisión Ellín. Hoy es 4 de febrero y comenzamos con el repaso diario de las noticias más destacadas. El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha confirma el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre el cañón de los Almadenes para abordar el plan de sostenibilidad turística. El proyecto que se está ejecutando de canalización de las aguas residuales de Iso, la depuradora de Ellín, está financiado por el Ministerio con 2,7 millones de euros. Hoy, en su visita, Francisco Tierraseca, en representación del Gobierno de la Nación, se ha comprometido a la recuperación del servicio de trenes en Ellín y considerarlo de carácter esencial. Hoy es 4 de febrero y se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, bajo el lema Por unos cuidados más justos, que pone de manifiesto las desigualdades para afrontar la enfermedad. La reforma laboral aprobada ayer contribuyó en enero al incremento del 92% de los contratos fijos respecto al año pasado y con una caída del 10% de los contratos temporales. 16 alumnos Erasmus y 6 profesores de Italia y Polonia trabajan sobre la diversidad en el Instituto Cristóbal Lozano dentro del proyecto Rompamos Estereotipos. El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, se ha reunido con el alcalde de Ellín, Ramón García, para abordar el plan de sostenibilidad turística, que va a desarrollarse en el municipio con 3,5 millones de euros a cargo de los fondos europeos Next Generation. El delegado del Gobierno de España en la región ha visitado el Cañón de los Almadenes, uno de los recursos turísticos que se beneficiará del plan de sostenibilidad turístico. Un eje fundamental del proyecto, del que Tierraseca ha afirmado que tiene el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Segura. En cuanto a proyectos ambiciosos, como el plan de sostenibilidad turística, a través del cual el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo va a invertir un total de 3.500.000 euros, un proyecto más que ambicioso, además un proyecto de una calidad excepcional. Tengo que decir que dentro de las inversiones de este plan de sostenibilidad turística, el Ministerio de Turismo ha invertido y va a invertir un total de más de 19 millones en toda la región, pero solamente en 5 proyectos. En uno de ellos, el del Ayuntamiento de Ellín. Y además el Ayuntamiento de Ellín está codo a codo en inversión con la ciudad de Toledo, con la ciudad de Talavera de la Reina, es decir, capitales de provincia o ciudades de más de 50, 60.000 habitantes, con el ecoparque de la Diputación, es un proyecto de la Diputación de Ciudad Real, así como de una mancomunidad de municipios de la provincia de Guadalajara, como son las ciudades de Brihuega, Cifuentes y Torija. Por lo tanto, dentro de los 5 proyectos a financiar en Castilla-La Mancha se encuentra el ambicioso proyecto de la ciudad de Ellín. El objetivo principal de esta visita es el plan de sostenibilidad turística y principalmente el Cañón de los Almadenes. Como saben ustedes, es el eje principal del plan de sostenibilidad, ese cañón. Y bueno, lo que le pedimos al delegado en este caso es su colaboración para que la Confederación pues tenga bien y llegue a buen puerto la cesión de ese entorno que, como digo, pues es uno de los ejes primordiales del plan de sostenibilidad turística, al igual que la vía férrea, que nosotros en ese aspecto ya lo tenemos solucionado con Adif, pero sí que es cierto que el cañón es sumamente necesario para que este plan de sostenibilidad pueda ver la luz con todas las garantías. Y hemos estado analizando la importancia, además de las actuaciones a acometer, sobre todo el del Cañón de los Almadenes. Además es una infraestructura única en toda España y en Europa, y sobre todo ligada a convertir en vía verde la actual vía del tren, la antigua vía del tren que pasaba por la localidad de Ellín. Son proyectos más que ambiciosos y además a mí me alegra que se actúe también en un bien de interés cultural como la Torre de Iso, así como la recuperación de lo que es el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico de la localidad. Por lo tanto, todo nuestro apoyo por parte del Gobierno de España a ese proyecto. Además, toda la colaboración de otros organismos de la Administración General del Estado, como es la Confederación Hidrográfica del Segura y Adif, que son
dos de los organismos que están afectados también por este proyecto y toda la colaboración con el fin de llevarlo a cabo en las mejores condiciones posibles. Entre las actuaciones se acometerá una restauración de la pasarela para que albergue la visita de turistas, algo que ya está gestionando el organismo de la Cuenca del Segura. Es el aspecto que más originalidad tiene dentro del proyecto. Es verdad que si el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo invierte una cantidad de 3.500.000 euros en este proyecto es porque hay aspectos singulares. Y el más singular, evidentemente, es la recuperación de la pasarela, del cañón de los Almadenes. Además, ya se han hecho las gestiones oportunas con la Confederación del Segura para garantizar en dos aspectos. Primero, es fundamental la recuperación de esas pasarelas, sobre todo porque su no utilización lleva siempre a que se degrade cada vez más y que la población no pueda disfrutar de un entorno único, no solamente en la provincia de Albacete o en la región, sino en toda España. Y en segundo lugar, porque existe voluntad por parte de todos los organismos en que se lleve adelante ese proyecto. Yo he felicitado públicamente al Ayuntamiento de Hellín en querer recuperar una joya desconocida, diría yo. Yo soy de la provincia de Albacete y yo no conocía el cañón de los Almadenes y evidentemente es un gran descubrimiento para toda la población. En la visita, el alcalde de Hellín valoró la presencia del delegado del Gobierno de la Nación en la localidad en varias ocasiones, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Yo no recuerdo una visita de un delegado del Gobierno de Hellín. Yo he pasado de no tener ninguna a tener varias en poco tiempo. Y eso dice mucho en este caso de la persona en cuestión, de Francho, de su cercanía y de que quiere conocer los problemas de primera mano y no espera que vayamos a Toledo a manifestárselo, sino que es él el que pisa el territorio y el que viene a escucharnos, principalmente a los alcaldes, y por eso la verdad que mi agradecimiento como tal. Muchas gracias, Ramón, por esta invitación a visitar de nuevo oficialmente la ciudad de Hellín. Es verdad que para mí es un placer, junto al subdelegado del Gobierno, de Miguel Ángel Espinosa, visitar de nuevo la localidad, sobre todo para analizar los temas que todavía están pendientes y los que están en marcha, que es lo más importante. En un tiempo récord, la localidad de Hellín se ha convertido en un referente en cuanto a proyectos ambiciosos. Entre el Gobierno local y el representante del Ejecutivo Nacional, los temas abordados, además del plan de sostenibilidad, han estado en la preocupación sobre el tren, las aguas residuales de Iso y el colector de las Azas, y el anuncio de la reforma del cuartel de la Guardia Civil con una dotación de 1 millón de euros. Que en los próximos meses se van a acometer unas reformas en el cuartel de la Guardia Civil de Hellín, sede de la compañía, valorada en más de 1 millón de euros con el fin de acondicionar la eficiencia energética del edificio. Unas inversiones muy importantes que se van a realizar también aquí en Hellín, en la Guardia Civil de Hellín, con el fin de que se preste un mejor servicio a la ciudadanía en materia de protección, pero también para que el nivel de trabajo y las condiciones de trabajo de los propios guardias civiles en la compañía sean lo mejor posible. El alcalde le trasladó los problemas sobre el colector de las Azas y el proyecto que ya se está ejecutando de canalización de aguas residuales de Iso, con 2,7 millones de euros a cargo del Ministerio. Estamos pendientes todavía de la ejecución de las obras del colector de las Azas. Bueno, vamos a ver si conseguimos que al final ese expediente pues salga lo antes posible y vea la luz. Ya había una parte de la obra ejecutada en aquel momento, pero vamos a ver si conseguimos que esa obra pues al final termine por licitarse adecuadamente y pueda ver la luz. Y también en este caso la conducción de las aguas residuales de Iso a la estación depuradora de Hellín, que ese sí ya está licitado y que bueno, que saben que tiene un plazo de ejecución de 18 meses y que próximamente, bueno, pues seguramente veremos esa adjudicación y veremos el inicio de las obras. De las aguas residuales de la pedanía de Iso con la estación depuradora de aguas residuales de Hellín es un proyecto a través del cual el Ministerio para la Transición Ecológica va a invertir 2.700.000 euros, un proyecto también más que ambicioso. Y según las últimas informaciones de las que disponemos sobre la cadencia de los trenes en la localidad hellinera,
Renfe contestó al defensor del pueblo que este servicio estaba supeditado a los intereses económicos. Hoy el delegado del Gobierno se ha comprometido a recuperar la frecuencia perdida por la pandemia. El alcalde de Ellín le ha trasladado al delegado del Gobierno de España su preocupación por la recuperación de los trenes que se redujeron por la crisis sanitaria en 2020. Y obviamente en esta visita con el delegado del Gobierno no puede estar fuera el tema del tren. Es un tema que lo tenemos en cartera. Yo acompañé en este caso al señor delegado a Madrid, a las instalaciones de Renfe y Adif para tratar el tema en su día. Conseguimos lo que era fundamental, y es que el tránsito ferroviario por Ellín siga existiendo, pero también tenemos otra preocupación, y en este caso lo pusimos sobre la mesa en Madrid y ahora lo hemos vuelto a retomar, el tema de recuperar la frecuencia ferroviaria que teníamos antes de la pandemia. Teníamos 2 trenes que paraban en Ellín, ahora mismo solamente tenemos 1 y vamos a insistir en recuperar ese segundo tren. Tierra Seca, en representación del Gobierno de la Nación, se ha comprometido a su recuperación. De analizar la situación del tráfico ferroviario por la localidad, así como la frecuencia y las paradas que tienen. El alcalde de Ellín y toda la corporación es una corporación que reivindica el derecho a tener presencia, paradas y tránsito por la vía del tren, que es además esencial para la comunicación de Ellín. Ha recordado el alcalde que el pasado 31 de agosto tuvimos la oportunidad de participar los dos en reuniones en las sedes centrales en Madrid con Adif y con Renfe, en la cual conseguimos acordar que las obras del soterramiento de las vías del tren en el municipio de Murcia no afectara al tránsito de los trenes, sobre todo del recorrido de Chinchilla a Cartagena, y además tuvimos el compromiso de ir avanzando en la recuperación de las frecuencias de los trenes que había antes de la pandemia. También ha explicado que el proceso es lento, pero la vía llinera es fundamental para el Gobierno. Es una reactivación lenta, evidentemente, porque se están recuperando muchos de los trayectos y paradas que había antes de marzo de 2020, pero en este caso existe el compromiso de ir recuperándolos poco a poco, y si en su día se efectuaron las importantes obras del túnel de Camarillas, no fue por capricho, sino que fue porque se considera a la vía del tren de Ellín como una de las fundamentales, sobre todo con el destino Murcia-Cartagena y en el futuro Almería. Por lo tanto, el compromiso existe, vamos a seguir avanzando, y si tenemos que realizar dentro de poco tiempo otra visita a Renfe y a Adif, lo haremos, y además yo acompañaré al alcalde con el fin de que consigamos que los compromisos se hagan realidad en la localidad de Ellín, como se están haciendo otros en este momento. En este tema ha mostrado su preocupación después de la respuesta de Renfe al defensor del pueblo, de recuperar este servicio y considerarlo de carácter esencial. Nuestra preocupación política en este caso es que ante la reivindicación del Ayuntamiento de Ellín y de la localidad de Ellín en que se recuperen esas frecuencias y se considere como un servicio esencial las paradas del tren y la frecuencia del tránsito ferroviario por Ellín, pues evidentemente a nivel político vamos a seguir ayudando y apoyando, intercediendo ante el Ministerio de Transporte en que se vayan recuperando las frecuencias y sobre todo en que las inversiones que se hacen, evidentemente, para que se ir conservando esos trayectos y sobre todo aumentarlos a medida que aumente esa demanda. Y hoy, viernes 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, bajo el lema "Por unos cuidados más justos". Bueno, me gustaría que me fuerais contando por parejas de qué os conocéis, cuál es vuestra vida, vuestras experiencias juntos. Bueno, pues nosotras nos conocemos yo creo que desde hace 40 años, ¿no? Mucho más. Pues nosotros nos conocimos en la mili. Yo además no tenía hermanos de mi edad, así que desde ese día fue como mi hermano. Desde que nos sentamos juntos en el colegio, inseparables. Bueno, a día de hoy, cuando me pasa algo, la primera persona que llamo es a él. Pues yo me vine a Madrid hace como 15 años y cosas del destino, me quedé por amor. Bueno, yo opté por quedarme en Ávila, en el pueblo, porque allí tenía a mi familia, a mi abuela. Bueno, finalmente yo pude hacer una carrera
y me marché fuera a estudiar. Ya desde muy joven ayudaba a mi padre a echarle una mano en la tienda. Así que cuando volví, pues seguí con mi padre. Tuve que cuidar a mi madre, luego a mis hijos y ahora pues trabajo un poco pues, en lo que va saliendo, así, trabajos temporales. Y en la universidad ya era más currante. Pero yo he tenido más suerte y he tenido más estabilidad. Como veis, tenéis mucho en común, pero ¿creéis que sois iguales frente a las enfermedades? Coger el papel que tenéis debajo, por favor. Tu código postal afecta más Que tu código genético en la desigualdad frente al cáncer. Tu tarjeta de crédito Afecta más que tu tarjeta sanitaria. En la desigualdad, Frente al cáncer. Aunque tengamos muchas cosas en común, no todos somos iguales frente al cáncer. Descubre todas nuestras diferencias en acuerdocontralcáncer.com y únete al acuerdo para luchar contra las desigualdades frente al cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, dejando 10 millones de fallecimientos cada año. La campaña de este año orientada a denunciar la desigualdad que sufren los enfermos dependiendo del nivel socioeconómico o el lugar donde se resida. El 4 de febrero es el día en que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y como todos estos días, pretende llamar la atención sobre una epidemia que asola a nuestra sociedad y que es la principal causa de muerte. Y este año, la Asociación Española contra el Cáncer, organización que yo represento aquí en este acto, quiere llamar la atención sobre un hecho concreto, y es que el cáncer nos afecta a todos por igual, pero no todos lo vivimos de la misma manera. Es decir, que la forma en que tú vives o el código postal en el que resides o la formación cultural o el dinero que tú dispones condicionan y matizan muy mucho la forma en que vas a vivir el proceso de diagnóstico y asistencia de la enfermedad. La exposición al humo aumenta las posibilidades de padecer cáncer. Las personas que ocupan trabajos que no requieren cualificación fuman más del doble que directivos y gerentes y su exposición al humo es 3 veces superior. Hay una relación causa-efecto entre el nivel socioeconómico y los hábitos saludables que reducen las probabilidades de padecer cáncer. Así, ya en la prevención, se ve que cuanto más bajo es el nivel socioeconómico, más grande es la proporción de fumadores, más grande es la proporción de bebedores, más grande es el consumo de ultraprocesados y de menos alimentos frescos y, por tanto, más alta la tasa de obesidad. Y todo eso condiciona que en los niveles socioeconómicos más bajos se dé una incidencia de cáncer más alta. El cáncer provoca un coste a la mitad de las familias superior a 10.000 euros durante la enfermedad. El coste es inasumible para casi 30.000 personas que cada año son diagnosticadas de cáncer y se encuentran en situación de vulnerabilidad laboral. Por otro lado, condiciona el que luego, a la hora de acceder a los procesos de diagnóstico precoz, normalmente también acuden menos, y luego siempre el trabajo más precario hace que los recursos a la hora de soportar todo el proceso asistencial sean más escasos. Es decir, se calcula que todo el proceso de diagnóstico y tratamiento, entre horas perdidas de trabajo, jornales que no se echan, tiempo de transporte o costo de medicación, todo el proceso global asistencial del cáncer estaría en torno a los 10.000 euros. Esto para una familia con ingresos altos es algo que se vive con facilidad, pero hay muchas familias que lo viven con mucha presión y que tienen que priorizar entre la luz, la alimentación, las medicinas, el cáncer, es decir, que supone un estrés
familiar impresionante. La pandemia de COVID también ha agravado estas desigualdades. Esta llamada a la equidad de la asociación la viene haciendo mucho tiempo y este año hacemos como asociación especial hincapié porque la epidemia del COVID ha generado muchas más diferencias también. Y estas diferencias unidas al diagnóstico de cáncer se multiplican. Dependiendo de dónde vivas, varía mucho el acceso a un programa de cribado colonorectal. Solo la mitad de las comunidades autónomas tienen regulaciones sobre espacios sin humo. Más del 90% de las comunidades autónomas no tienen atención psicológica especializada o es insuficiente. Otra consecuencia del informe de la asociación habla de las deficiencias en los cuidados paliativos. Cuidados paliativos que de forma, la parte médica, la parte asistencial está cubierta con deficiencias, pero más o menos, pero la atención psicológica al enfermo terminal y a la familia es muy deficiente en el 90% de las comunidades autónomas. Y por otra parte, llama la atención también la asociación que todavía, a fecha hoy, hay 7 comunidades autónomas que no han ofertado a la población de riesgo establecida entre los 50 y los 69 años para que tenga acceso al cribado de cáncer colorectal, es decir, al diagnóstico precoz del cáncer de colon. Esto es algo que no tiene perdón de Dios, es decir, no ofertarlo, no publicitarlo, no exponerlo y no llamar a las personas a hacerse una simple prueba de heces, hace que 1 año, 2 años o 3 años más tarde se tenga que operar un cáncer que muchas veces ya no es tratable y que supone una gran perturbación personal, familiar y sobre todo económica para el conjunto de la sociedad. Cuando con un test de 2 euros y luego, si hace falta una colonoscopia, se previene la enfermedad y se cura. Es decir, es algo intolerable que eso no esté ofertado de forma general. Hay cánceres con la supervivencia baja o estancada, en los que hay que impulsar la investigación. 100.000 personas al año son diagnosticadas con tumores con supervivencia estancada o baja. Impulsemos su investigación. La supervivencia del cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años. Y si eso es así, ha sido gracias a la investigación. Y que tanto la investigación pública o la investigación financiada por organizaciones sin ánimo de lucro, como es la Asociación Española contra el Cáncer, pues han hecho posible que, pese a que el cáncer en incidencia va creciendo, pues la supervivencia va creciendo también, va aumentando, de forma que la mortalidad va disminuyendo, aunque la incidencia aumenta. En Ellín la incidencia del cáncer es inferior a la media nacional. En hombres es la primera causa de mortalidad y en mujeres la segunda. Cánceres de mama tratamos al año unos 45 en Ellín y cánceres de colon recto unos 60 y tantos, 62, 65. Pero para una población no es representativo a nivel estadístico, a nivel nacional. Estamos por debajo de la media nacional en Ellín. Pero claro, hay otros tumores que yo no controlo, como el de pulmón o los de laringe, que los ven los otorrinos y no tengo estadísticas propias. El registro de tumores de Albacete lo computa, pero lleva un decalaje, lleva un déficit de unos 3-4 años. Y esta mañana mi presencia aquí se puede estimar, por un lado, como testimonial, ¿no? Para mostrar el apoyo que como alcalde, el representante del ayuntamiento, a este acuerdo contra el cáncer, obviamente tiene que ser así, pero también es una presencia en este caso efectiva. Es decir, nosotros desde el Ayuntamiento de Ellín estamos abiertos, y Juan lo sabe y todo su equipo directivo, a cualquier petición que nos hagan para trabajar al lado de ellos en la lucha contra esta lacra del cáncer. Bien, es verdad que tal vez este último año, o estos 2 últimos años, la pandemia ha copado casi el 100% de la sanidad, pero no es menos cierto que hay otras patologías, en este caso el cáncer, que proporcionalmente
proporcionalmente siguen causando más muertes que ha podido causar la propia pandemia. La pandemia esperemos que sea pasajera, pero desgraciadamente el cáncer existe y ojalá algún día desaparezca, pero va a ser complicado. La ministra de Sanidad anuncia el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores cuando se pueda mantener la distancia de seguridad. El próximo lunes, la propuesta de la retirada de las mascarillas en exteriores se presentará en el Consejo Interterritorial de Salud y el martes irá al Consejo de Ministros. Si se da por estos dos organismos el visto bueno, el miércoles se publicará en el Boletín Oficial del Estado y la norma entraría en vigor el próximo jueves. Esta mañana mismo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado públicamente que el próximo martes en Consejo de Ministros se va a aprobar que ante la situación ya de descenso de los casos epidemiológicos de contagios de la COVID-19 se va a volver a establecer que las mascarillas, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad de por lo menos 1,5 metros en el exterior, no van a ser obligatorias. Ha sido un anuncio que se ha realizado esta mañana y, evidentemente, todas las medidas sanitarias que se toman considerando la evolución, en este caso, de los contagios de la pandemia. Y sí, confirmo que así lo ha anunciado la ministra de Sanidad esta misma mañana. Ayer el Congreso de los Diputados refrendó, no sin polémica, la reforma laboral. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. El delegado del Gobierno de España ha valorado la aprobación de esta norma que pretende reducir la temporalidad en los contratos, la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa y limitar los contratos de formación. Con el debate y con la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley que modificaba la reforma laboral en su día, yo lo que quiero resaltar es que hoy las trabajadoras y los trabajadores de España, de Castilla-La Mancha, de Albacete y de Hellín, siguen conservando los derechos que han acordado los representantes de los empresarios y de los trabajadores, de los sindicatos. Los sindicatos valoran positivamente esta reforma que ha tenido efectos haciendo que el peso de los contratos fijos en los nuevos contratos se aumentara de manera histórica en nuestro país del 9 al 15% en un solo mes y un incremento del 92% en comparación con enero de hace un año. Y también la caída del 10% de los contratos temporales. Como todo es una reforma laboral, tiene que haber un periodo de adaptación, pero mirar, solo lleva un año en vigor, o sea, un mes en vigor, el mes de enero, y ya en los datos que hemos conocido de desempleo y de la creación de empleo, ha subido la contratación indefinida en un 15%. Creo que es un dato bastante clarificador del efecto que puede tener esta reforma laboral. Las empresas se tienen que adaptar a la nueva normativa como lo vamos a hacer los trabajadores. El contrato de obra o servicio desaparece. Las nuevas modalidades contractuales empiezan a aplicarse a partir del 31 de marzo. Igual que el resto empezó con la publicación del Real Decreto en materia de contratación, hay una pequeña prórroga hasta el 31 de marzo. Y evidentemente esa readaptación lo que persigue es darle más estabilidad al empleo, que los contratos por circunstancias de la producción que por causas no previsibles tengan una extensión de 6 meses, se puedan extender a un año si por convenio colectivo se negocia así y cualquier circunstancia que se pueda establecer como previsible pues se utilice en la fórmula del contrato fijo discontinuo. También en esa
modalidad eventual por circunstancias de la producción. Hay otra modalidad que es el que está adaptada más a las campañas agrícolas, que es el que permite 90 días para atender este tipo de trabajos. Por eso, como veis, está todo enfocado a que la contratación que se realice por parte de las empresas tenga un carácter más indefinido que temporal, que es lo que veníamos sufriendo antes. Solo entre el 6 y el 8% de los contratos que se realizaban anteriormente a esta reforma laboral, en el año 2021 hasta el 2012, eran de carácter indefinido. Entre el 94 y el 96% estábamos hablando que eran contratos temporales y en muchos casos parciales y involuntarios. El Ayuntamiento de Hellín ha realizado un recibimiento a los alumnos del programa Erasmus Plus del Instituto de Educación Secundaria Cristóbal Lozano. El proyecto Erasmus Plus, en el que está inmerso el Instituto Cristóbal Lozano, trata sobre diversidad, titulado Rompamos el pensamiento estereotipado, en el que participan con alumnos italianos y polacos. Vais a tener y compartir, esta convivencia con alumnos y alumnas hellineras, y bienvenidos por este Erasmus Plus, por conseguir continuar con ello después de la época de pandemia que hemos y seguimos pasando, y felicidades a Cristóbal Lozano por seguir estos programas que creo que son tan importantísimos. Creo que son iniciativas muy enriquecedoras, tanto para las lenguas, para que practiquéis vuestro inglés, para que cojáis alguna palabra polaca y alguna italiana. El caso es que vais a practicar vuestro inglés, pero vais a tener una convivencia, que eso es muy importante en los 3 países que estáis aquí representados. Aquí os recibimos a 8 alumnos y alumnas de Polonia. 16 familias de nuestro centro educativo han acogido a 8 alumnos de Polonia y a 8 de Italia. Además de estos alumnos, los acompañan 3 profesores de cada país. Sé que venís de visitar uno de nuestros 2 patrimonios. No sé si habéis estado en el Tormo o en el Abrigo. Tormo. Bueno, pues os falta ver otro, pero lo vamos a mostrar nosotros hoy. Mirad, acabáis de llegar a una ciudad con 2 patrimonios. Tenemos 2 patrimonios. Y nos gustaría que antes de iros, porque tenemos mucho que enseñaros, mucho que veáis en nuestra ciudad, porque creo que es muy rica. En patrimonio, muy importante. Venís del Tormo de Minateda, que representa un asentamiento muy importante de nuestro pasado. Íberos, romanos y visigodos dominaron sucesivamente esa zona, y con la vía de Cartagena era una zona muy importante de nuestro país. Pero es que tenemos un patrimonio de la humanidad nombrando por la UNESCO, que es nuestro Abrigo de Minateda, unas pinturas rupestres muy bonitas. Pero es que además contamos con otro patrimonio, que son nuestras tamboradas. No sé si lo habráis oído, el tambor. Sí, ¿verdad? Bueno, pues el tambor también es otro patrimonio inmaterial de la humanidad, y creo que es un tema muy importante en la Semana Santa, que llevamos 2 años, casi 3, por climatología, sin celebrar nuestra Semana Santa. El trabajo titulado Rompamos el pensamiento estereotipado va sobre la diversidad. Un programa muy bonito. Anoche, hablando con Jesús, con el profesor del Cristóbal Lozano, me comentaba que el trabajo que vais a compartir es Rompamos el pensamiento estereotipado. Vais a trabajar y estáis trabajando la diversidad. Creo que es un tema muy importante trabajar la diversidad hoy día. Somos una sociedad muy diversa y trabajar por ella es muy importante para conseguir muchos de los valores que hoy en día también se están perdiendo. ¿Y dónde mejor que desde el mundo educativo y vosotros que sois jóvenes adquirir esos? A principios de marzo será el turno de nuestros alumnos para viajar a Italia, y a finales de ese mes visitarán Polonia. Disfrutéis lo máximo posible de nuestro pueblo, y que luego, nuestros hellineros, cuando vayáis a Italia, que sé que vais a ir pronto,
y cuando vayáis a la ciudad de Polonia, donde ellos os estarán esperando, pues que nos traigáis luego las experiencias vividas allí y que vosotros compartáis las nuestras. Así que, pues, bienvenidos a todos. Y vamos a hablar del mundo del pescado. ¿Qué pescados se consumen más en nuestra ciudad y también cuáles son los más requeridos y más demandados de cara a la nueva campaña de Semana Santa que llegue? Vamos a hablar con Javi. Javi, cuéntanos, sí, cara a Semana Santa, ¿no? Se acerca la Cuaresma. Sí, tenemos un adelanto para la Cuaresma, que es el bacalao de salado, que se consume bastante. Luego ya pasamos a bonito salado, mojama. Y luego ya los productos que nosotros traemos, que es de Santa Pola, como la gamba blanca, gamba rota, cigala. Tenemos también navaja, pescadilla, fritura, un variado bastante completo. Nos gusta siempre tener variedad. ¿Y los precios? Cuéntanos, ¿cómo afectan en el mundo del pescado? ¿Los precios dependen de las temporadas o ahora que todo sube, también sube el precio del pescado? Han estado ahora un poco complicados porque ha hecho mal tiempo, hay varios puertos cerrados. Y había una pequeña subida esta semana pasada, pero esta semana ya ha empezado a bajar el pescado, porque ya están empezando a abrir los puertos. Y nada, pues allí tenemos también bacalao, que se consume también de salado, y ya pues el cocido nuestro, que es gamba, quisquilla, de todo un poco, patas, bocas y pulpo. Y Javi, vosotros también le asesoráis a vuestros clientes sobre cómo prepararlo, cómo hacerlo. Preguntan cosas como, oye, dame uno para hacer un guiso, un cocido, ¿qué queda mejor? Sí, nos suelen preguntar cómo se puede hacer, por ejemplo, el besugo abierto al horno, o la lubina o la dorada. Y luego normalmente el pescado se lo llevan arreglado casi todo, que el pescado tiene demanda ahora mismo de arreglarlo y nosotros arreglamos todo el pescado, como es el boquerón, la sardina, lubinas, doradas. Y hemos traído otro pequeño adelanto con la Cuaresma, aunque falta un mes, que es la merluza esta que tenemos de pincho, que eso suele estar siempre sobre 12 o 14 euros y como había precio la tenemos a 8,90, que es un producto que también se gasta bastante para la Semana Santa. Oye, ¿tú tienes un plato favorito que hacer con pescado? ¿Tienes alguna debilidad, sobre todo de la gastronomía tan buena que tenemos en Semana Santa? Pues sí, tenemos el rodaballo, que es fácil de hacer, que un rodaballo saca 4 lomos y se puede hacer a la plancha, al horno, hay muchas maneras de hacerlo. Y no sé qué más, cómo decirte, se trabaja también mucho lo que es el calamar y la sepia, que la elaboramos nosotros. Y ya pues, no sé qué decirte más. Sí, todo el salado que tenemos aquí, todo esto también se gasta para Semana Santa, como es el salmón ahumado, el bonito se gasta mucho, lo que es el bonito salado, se gasta bastante para estos días. Pues Javi, muchas gracias y nada, a seguir vendiendo, que además siempre, y hoy que viene, no tenéis mucho trabajo. Gracias a vosotros, y nosotros seguimos con la misma ilusión que el primer día, ¿sabes? Pues eso siempre se agradece, gracias. Pues ya saben, platos típicos de Semana Santa que hacer pues con esas salazones y también algunos platos que ya estamos esperando y deseando que empiece ese periodo de Cuaresma, que se agradece. Y llega el momento de conocer la información meteorológica para mañana sábado gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana sábado en la provincia de Albacete tendremos cielos nubosos y no se descartan algunas lluvias débiles y dispersas a primeras horas. Las temperaturas diurnas bajarán, las máximas serán de 16 grados en Ellín, 15 en Tobarra, Albatana y Albacete capital, 14 en Ontur y 13 en Fuente Álamo. Soplará viento flojo del noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí los servicios informativos de Televisión Ellín. Más noticias este fin de semana con actualidad semanal y volvemos el lunes aquí a los servicios informativos. Gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.